La pesadilla de una familia. Los brutales asesinatos en la calle Gilham, Worcester, Inglaterra. Una tarde aparentemente normal en 1973. La familia Ralph, joven y llena de vida, residía en el número 69 de la calle Gilham. No se imaginaban que una pesadilla acechaba entre ellos. David McGreevy, un inquilino en su casa, pronto destrozaría su mundo. Era un hombre joven, de tan solo 21 años, en quien la familia había depositado su confianza, pero bajo la superficie se escondía una oscuridad. Esa noche, la maldad estallaría. Dorothy Ralph, la madre de los niños, salió de casa para su turno de noche en el pub. Dejó a sus 3 hijos pequeños al cuidado de McGreevy. Paul, de 4 años, Dawn, de tan solo 2, y la bebé Samantha, de apenas 9 meses, quedaron vulnerables ante el monstruo dentro de su hogar. Cuando Dorothy cerró la puerta tras de sí, no tenía motivos para sospechar. Creía que sus hijos estaban a salvo. Pasaron las horas, y Dorothy regresó a casa. Pero algo andaba mal. McGreevy no estaba. Sus hijos no aparecían por ningún lado. El pánico la invadió mientras registraba frenéticamente la casa. Llamó a sus bebés, su voz temblando de miedo. Pero solo había silencio. Un silencio que lo decía todo. Desesperada, Dorothy contactó a la policía. Llegaron, con rostros sombríos mientras observaban la escena. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el aire denso con un terror tácito. Comenzó una búsqueda, una carrera frenética contra el tiempo. Pero la verdad, cuando finalmente se descubrió, fue mucho más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Crueldad insondable. Los detalles de un acto monstruoso. El descubrimiento fue simplemente horrorífico. Los cuerpos de Paul, Dawn y Samantha fueron encontrados empalados en las rejas puntiagudas de la cerca de un vecino. Sus pequeños cuerpos, rotos y maltratados, eran un testimonio grotesco de la depravación de McGreevy. La imagen se grabó a fuego en la mente de los policías, una visión que los perseguiría para siempre. Paul, el mayor, había sido estrangulado. Su pequeño rostro, congelado en una máscara de terror, hablaba de su sufrimiento inimaginable. La garganta de Dawn había sido brutalmente cortada. Sus brillantes ojos, ahora vacíos y fijos, reflejaban la brutalidad de su muerte. Y la bebé Samantha, su inocencia perdida para siempre, había sufrido una fractura de cráneo. La brutalidad infligida a estos niños indefensos desafiaba la comprensión. El motivo de McGreevy para este acto atroz permanece envuelto en la oscuridad. Afirmó que el llanto de la bebé Samantha lo había llevado a la violencia, una excusa patética que hacía poco para explicar el salvajismo de sus acciones. Los psicólogos de la prisión, ahondando en las profundidades de su mente retorcida, sugirieron un posible motivo sexual, añadiendo otra capa de horror a una tragedia ya incomprensible. Los detalles de los asesinatos, revelados en el juicio, conmocionaron a la comunidad. La gente luchaba por comprender cómo un ser humano podía infligir tal crueldad inimaginable a niños inocentes. El caso se convirtió en un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso en los lugares más inesperados. Una comunidad en shock, el juicio y sus consecuencias. El juicio de David McGreevy fue un espectáculo de horror e incredulidad. La sala del tribunal estaba llena, la atmósfera cargada de tensión. La gente quería justicia para Paul, Dawn y Samantha. Querían entender cómo tal maldad podía existir entre ellos. El comportamiento de McGreevy, frío y sin remordimientos, no hizo mucho para calmar su ira. El veredicto del jurado fue rápido y unánime, culpable. McGreevy fue condenado a cadena perpetua, una pequeña medida de justicia para las 3 jóvenes vidas apagadas. Pero la sentencia hizo poco para aliviar el dolor y la ira que latían en la comunidad. Muchos sintieron que el castigo no se ajustaba al crimen. Su indignación resonó por las calles de Worcester. Los asesinatos en la calle Gilham dejaron una cicatriz imborrable en Worcester. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, atormentados por el conocimiento de que tal maldad podía golpear tan cerca de casa. La comunidad, una vez un lugar de paz y seguridad, ahora estaba envuelta en un manto de miedo y sospecha. El caso se convirtió en un escalofriante recordatorio de que los monstruos no acechan en las sombras,
Pueden esconderse a plena vista, su verdadera naturaleza oculta tras una máscara de normalidad. Y a veces, los más vulnerables entre nosotros pagan el precio final. Una herida que nunca sana, el legado perdurable del horror. Pasaron las décadas, pero el horror de los crímenes de McGreevy no se desvaneció. El recuerdo de Paul, Don y Samantha seguía vivo, sus rostros grabados para siempre en la memoria colectiva de Worcester. Su madre, Dorothy, cargó con el peso de su dolor todos los días. Su pérdida, una herida abierta que se negaba a sanar. En 2019, McGreevy fue liberado de prisión. La decisión, recibida con indignación generalizada, desató una tormenta de controversia. Muchos sintieron que un hombre capaz de actos tan atroces nunca podría ser realmente rehabilitado, que liberarlo de nuevo en la sociedad era un grave error. La liberación reavivó el debate sobre la justicia y el castigo, sobre el equilibrio entre la rehabilitación y la necesidad de proteger a la sociedad de quienes han cometido actos indescriptibles. Obligó a la gente a confrontar la incómoda verdad de que algunas heridas nunca sanan realmente. La historia de David McGreevy y los asesinatos en la calle Gillam es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en el corazón humano. Es una cruda ilustración de la fragilidad de la vida y del poder perdurable del mal, para proyectar una larga sombra sobre generaciones. El caso sirve como una advertencia, un recordatorio inquietante de que, a veces, los monstruos son reales.